Bueno, para mí obviamente es un gusto enorme presentar a Saúl Franco. Seguramente muchos de ustedes lo conocen su trayectoria. No voy a describir en detalle sus antecedentes profesionales. Este es un caso donde conviene googlearlo, conviene revisar los diferentes lugares que cuentan la biografía de Saúl, la cuentan con mucho detalle y es muy instructivo leerla. Lo que quiero mencionar sobre Saúl son algunos aspectos. Saúl, en su trayectoria, en sus antecedentes, reúne un recorrido por lugares que son centrales a la salud pública latinoamericana. Saúl se formó en Medellín, en Colombia, y abrevó del pensamiento de algunos sanitaristas de enorme peso en América Latina. La Escuela de Medicina de Medellín, pero la Escuela también de Salud Pública de Medellín, ha sido y es central en la salud pública latinoamericana. Emiro Trujillo, Héctor Abad Gómez, un personaje sobre el cual vale la pena estudiar y conocer, lamentablemente asesinado por la violencia en Colombia, Alberto Vasco, todos ellos muy queridos y muy significativos investigadores, académicos y amigos que trabajaron en el campo de la salud pública. Luego de formarse en Medellín, Saúl hizo su maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, en México, que fue donde lo conocí. Tuvo cerca y formó parte de una generación muy productiva y con una producción importante, una trayectoria muy importante a lo largo de los años en la salud pública latinoamericana, en la medicina social, en la salud colectiva. Posteriormente, Saúl llega a Brasil, a Fiocruz, donde realiza su doctorado. O sea que su formación de grado, su formación de posgrado y la terminación de su doctorado formaron parte de un recorrido en 3 puntos significativos en la geografía latinoamericana y lo pusieron en contacto con núcleos muy importantes de un pensamiento innovador, crítico, comprometido en América Latina. Y algo que admiro mucho en Saúl es que fue muy coherente con lo que era antes, con su formación y lo que hizo con su formación académica. Hay 2 campos en los cuales la contribución de Saúl para la salud pública latinoamericana son especialmente relevantes. Uno de ellos fue su incursión sobre las enfermedades tropicales, el paludismo inicialmente, y lo que trajo una renovación en el pensamiento latinoamericano, abordando el tema de las enfermedades tropicales, prestando atención a las desigualdades sociales, teniendo una mirada histórica, mirando el contexto, los grandes intereses económicos que jugaban en torno a la investigación y la lucha contra la malaria. Y posteriormente, como parte de ese compromiso, Saúl comienza a dedicarse al tema de la violencia, un tema que lo ha convertido en uno de los expertos no solo americanos en esa temática, sino una presencia reiterada en ámbitos mundiales en torno a la violencia. No ha sido en ese sentido un investigador puramente académico, sino que investigaciones y trabajos muy comprometidos, muy vinculados a foros dispuestos a escuchar y luchar por una sociedad, por sociedades sin violencia.
y eso lo hacía desde una Colombia agitada, sufriente frente a los problemas de violencia. Lo que querría señalar es que la intervención de Saúl hoy va a ser en torno a un tema que cruza a todo lo largo de este Congreso. Saúl va a hablar sobre democracia y salud y sus riesgos, en riesgo, la democracia y la salud en riesgo, y que es un tema que aparece en diferentes sesiones de este Congreso, con diferentes nombres, bajo diferentes convocatorias. Puede llamarse los discursos de odio, puede llamarse las desigualdades, la persistencia de desigualdades, pero el tema del riesgo para la democracia y para la salud corre como una de las preocupaciones centrales de este Congreso. Nos preocupa desde el campo de la salud pública, pero nos preocupa a 40 años de democracia en Argentina y ante la amenaza nunca terminada de diversos intentos de retorno al autoritarismo, sea vía golpes de Estado con diferentes características o de debilitamiento de la democracia, nos parece que es una temática prioritaria dentro del campo de la salud pública. Por eso nos sentimos muy orgullosos de dar inicio a este Congreso con esta conferencia de Saúl. Será una conferencia conversada para hacer honor al título que aparece en el programa. Durante unos 35 o 40 minutos escucharemos a Saúl y luego tendremos espacio como para breves intervenciones, preguntas, que ruego que sean breves preguntas y no intervenciones para poder aprovechar bien el tiempo. Reitero mi satisfacción personal de que me tocó ser quien presente a Saúl. Es una satisfacción muy grande, porque aparte es un amigo. No sé si decirlo, pero es extraño que alguien al que uno le vende un auto después termine siendo amigo. Yo no sé si Saúl se acuerda, pero hace más de 30 años yo le vendí un auto y seguimos siendo amigos, cosa que no siempre pasa con en esas negociaciones. Saúl, adelante. Muchas gracias, Hugo. En primer lugar, quiero saludarlos y saludarlas muy efusivamente, realmente. ¿Aquí me escuchan? Bien. Bueno, en primer lugar, compartirles la conmoción interior que siento de encontrarme hoy frente a todos y todas ustedes. Tantas caras conocidas y compañeras de lucha durante más de 40 años. Amigos e inclusive hijos de amigos como Carlos Bloch, que se encuentran aquí. Tantas caras que nos hemos acompañado durante tanto tiempo, siempre con las mismas miras: trabajar por la vida, por la salud y por la paz en nuestra América Latina. Y quiero también traerles a cuento que en el acto inaugural que acabamos de tener, yo tuve una vuelta al pasado, porque hace 36 años, en Vaquerías, en Córdoba, tuve la suerte de participar en el primer encuentro de toda la salud pública progresista de Argentina, que por primera vez se reunía después de la dictadura y que para mí fue un impacto muy grande, me marcó muy profundamente. Y hoy, cuando escucho y cuando veo esta realidad, esta vitalidad de la salud pública, uno dice, no solo no todo está perdido, vamos ganando mucho, tenemos muchísimo por hacer, pero tenemos un acumulado que nos ilumina, que nos estimula, que nos da energía, y espero que este Congreso sea justamente una oportunidad para refortalecernos, para reencontrarnos
y para rearmarnos para las luchas del futuro. Yo le quiero agradecer al director de mi tesis de maestría hace 43 años sobre el paludismo en América Latina, al en ese tiempo mi profesor Hugo Mercer, después el vendedor del carro que me salió bueno y por eso no se dañó la amistad, y por suerte un gran amigo, al igual que Alicia, su esposa. Como el tiempo es corto y tenemos que aprovecharlo, y tengo que ser muy responsable con ustedes, y cada palabra la he tratado de preparar con la mayor responsabilidad, vamos a centrarnos justo en el tema que se nos ha propuesto. El tema es democracia y salud en riesgo. Y esas son las tres categorías de las que vamos a hablar aquí: de la democracia, de la salud y de los riesgos para estas realidades. Empecemos por la última, el riesgo. Cuando hablamos de riesgo, acuérdense que riesgo viene de risco, y acuérdense que los riscos son esas montañas escarpadas, rocas de difícil acceso, casi imposible y con gran peligro de uno caerse o de andar mal. De ahí vienen los riesgos, de risco, riesgos. Y hablamos entonces de riesgo como amenaza, como peligro, como dificultad grande para seguir. Pero al mismo tiempo, y lo veremos más adelante, si superamos los riesgos, realmente llegamos muy arriba y conquistamos alturas muy grandes. No voy a extenderme tampoco en la democracia, que creo que todos la tenemos en la piel y la hemos defendido y la seguiremos defendiendo. Y no, como diré más adelante, la formalidad de la democracia, sino la democracia como ejercicio del poder del pueblo, como ejercicio de la participación, como ejercicio de la acción colectiva, como intentos de organizar sociedades equitativas, participativas, expresivas, vitales. O sea, no hablamos de la formalidad de la democracia, sino de la sustancia, de lo interno, de lo más profundo de este proyecto de vida en sociedad, de este proyecto de ejercicio del poder, de este proyecto de poder convivir y poder construir sociedades equitativas, tranquilas y ojalá en paz. Y de la salud, como todos trabajamos en ese campo, tampoco me voy a extender, pero solo resaltar, por una parte, la relación esencial. Entendemos la salud en relación con la vida. Lo fundamental para nosotros, somos trabajadores de la salud porque somos luchadores por la vida, y por la vida en dignidad, por el buen vivir, que no es la pereza o la comodidad, sino el poder tener los derechos garantizados, poder realizar los proyectos de vida de cada uno, poder recuperarse o tener forma de recuperarse frente a las enfermedades y poder ejercer el derecho fundamental, uno de los derechos fundamentales, el derecho a la salud, incluido, sumergido dentro del derecho a la vida. Con esa base sintética conceptual, yo, pensando desde que se me asignó este tema para esta ocasión excepcional, la convertí en una pregunta. ¿Cuáles son los principales riesgos para la democracia y para la salud en la sociedad actual? Y yo, más que respuestas, les traigo esa pregunta. Y le pido a cada uno y cada uno de ustedes no solo que se la haga, sino que trate de respondérsela. ¿Cuáles son hoy, en la sociedad contemporánea que nos ha tocado vivir después del COVID, en esta crisis económico-política que se vive, pero al mismo tiempo en todas las posibilidades y los acumulados que tenemos, cuáles son hoy los grandes riesgos para la democracia y para la salud? Como lo dijo Hugo, esto no va a ser una presentación magistral, sino una conversación. Y entonces yo les voy a anticipar los elementos que elaboré y que he pensado de respuesta a esa pregunta, los grandes riesgos para la salud y la democracia hoy, para que los podamos intercambiar y para que todos nos llevemos la tarea no solo de seguirlos pensando, sino de encontrar las formas para enfrentar y ojalá superar esos riesgos.
Me planteo la respuesta en 3 niveles. En primer lugar, identificar 3 de los que considero riesgos comunes para la democracia y para la salud, porque es que la salud no es totalmente independiente. La mejor salud es posible que se dé en sociedades democráticas. Entonces me voy a referir, como les digo, a 3 que considero los principales riesgos para la democracia y para la salud en la sociedad contemporánea. En un segundo momento me referiré a 2 riesgos que considero ya más focalizados, más directamente relacionados con la democracia. Y en la última parte me referiré a algunos riesgos ya específicos para la salud. Entonces divido para que les quede claro en esos 3 momentos. Un primer momento, riesgos comunes para la democracia y la salud, luego riesgos más específicos para la democracia y luego riesgos más específicos para la salud en la sociedad contemporánea. Obviamente, hay el riesgo grande de las generalizaciones, de pretender englobar, y hay que siempre mantener una reserva muy grande para encontrar lo específico, lo particular en realidades nacionales, y no solo nacionales, sino regionales, y no solo regionales, sino sectoriales. Por lo tanto, esto que yo hago es plantear algunos elementos para la comprensión global y pido que cada uno y cada una lo vamos aterrizando a las realidades concretas. Considero que el mayor riesgo común para la democracia y para la salud hoy en el mundo es la persistencia de las inequidades. Y me llamó mucho y me parece muy acertado el título mismo de este congreso, Una salud para una Argentina con equidad. El fondo del problema realmente en la sociedad contemporánea son las persistentes y desafortunadamente crecientes inequidades. Inequidades a todos los niveles, en el nivel económico, pero también en el nivel político, pero también en el nivel cultural, con las exclusiones, con la eliminación o la marginación de grupos étnicos o determinados grupos de población. Hoy en día, las inequidades en el mundo son escandalosas y, como lo diremos más adelante, una de las cosas que hizo la pandemia de COVID-19 fue desnudar totalmente las grandes inequidades en el mundo y desafortunadamente también la pandemia ha terminado por incrementar esas inequidades. No me voy a extender en una cantidad de cifras que ustedes simplemente abriendo Google las encuentran, pero me quiero referir a 3 indicadores que me parecen muy dicientes del problema de las inequidades en el mundo. El problema de la esperanza de vida al nacer. Yo creo que es un escándalo que hoy, en pleno siglo XXI, haya países que tengan una esperanza de vida 35 años mayor que otros países y grupos específicos. Me refiero en concreto, si usted es mujer y nace en Japón, puede aspirar a vivir casi 88 años, pero si es hombre y nace en Nigeria, solo puede tener una esperanza de vida de 52 años. O sea, que usted al nacer, ya nace, digamos, no un determinismo, pero sí una condición que le hace ver un panorama o más amplio o más escaso. Y así, con este ejemplo, solo para enunciar que tenemos hoy unas diferencias sustantivas, fundamentales en las oportunidades en el mundo. Ustedes saben que Argentina tiene una esperanza de vida de 75 años, mi país de 73, en fin, pero que hay unas diferencias inclusive en nuestra América, escandalosas. Si usted nace en Bolivia, la esperanza de vida son 63 años. Un segundo indicador de las grandes inequidades que afectan a la democracia y a la salud hoy en el mundo, el problema de la mortalidad materna. La mortalidad materna, o sea, como todos sabemos, el número de mujeres que mueren en problemas de parto y puerperio por cada 100.000 nacidos vivos, el problema de la mortalidad materna nos desnuda unas inequidades gigantescas. El 99%
de las 585.000 mujeres que mueren cada año son de lo que llaman países en desarrollo, o sea, de los países pobres o mejor, empobrecidos. Y esas diferencias en la mortalidad materna se hacen muy sensibles cuando, por ejemplo, vemos que en Afganistán es de 620, mientras que, por ejemplo, en Argentina es 75, en Cuba 39 o en Israel de 3. O sea, fíjense que estamos ante problemas supremamente graves, porque es que no tienen que ver solo con una cuestión de un accidente o de una atención médica. Estamos viendo es con la posibilidad de vivir, con el riesgo no solo de enfermarse, sino de morirse. Y sabemos que la mortalidad materna está esencialmente relacionada con la pobreza, con la ruralidad, con el hambre y con las carencias asistenciales. Y finalmente, un dato sobre la riqueza. Ustedes saben, y no tengo tampoco que extenderme aquí, el exceso de concentración que hay de la riqueza hoy a nivel mundial y a nivel de los distintos países. Ustedes saben que 8 grandes millonarios, entre ellos Bill Gates, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, concentran la misma riqueza que la mitad de la población del mundo. El 10% de la población mundial concentra hoy el 83% de la riqueza. Y esto, cuando ya no es la riqueza en abstracto, sino la propiedad de la tierra, tiene unas cifras escandalosamente diferenciales. No me extiendo en cifras que, insisto, las podemos encontrar, pero lo que les quiero dejar claro es que el gran problema de la humanidad y el gran riesgo para la posibilidad, tanto la democracia como de la sobrevida, como del vivir bien, es el problema de las inequidades. Y por eso, si este Congreso pone un grano de arena en la conciencia sobre eso y en la búsqueda de solución, creo que estamos en la dirección correcta y estamos cumpliendo una realidad, una tarea histórica. El segundo reto grande contemporáneo para la democracia y la paz, en mi opinión, son las guerras. La guerra, desafortunadamente, no es una cuestión del pasado. Seguimos viviendo hoy guerras. El caso de Ucrania, el caso de Sudán, el caso de Colombia, para poner solo 3 ejemplos distintos, pero que convergen en los mismos efectos de pérdida de vidas, de riesgo de la vida, de imposibilidad de la tranquilidad, de dificultad para atención y para prestación de servicios, de posibilidad de comunicación y alimentación. En esencia, la guerra es el imperio de la violencia y es la imposibilidad de garantizar una condición sana de vida. Tampoco me voy a extender en las cifras de estas guerras, pero ustedes saben que en Ucrania, por ejemplo, durante más de un año ya hay un promedio de 900 muertos diarios, un promedio diario de 900 muertos, entre civiles, que desafortunadamente son una de las grandes víctimas en todas las guerras, y de soldados de ambos lados, tanto de Rusia como de Ucrania. Pero no solo la cantidad de muertos, es la destrucción, es la devastación de la naturaleza, de la cultura, de las formas de relacionarse, de la organización social y, por tanto, de la posibilidad de la alimentación, de la posibilidad de la alegría, de la posibilidad de la vida diaria. Y en el caso de Sudán, un país un poco más pequeño que Argentina, que Colombia por lo menos, tenemos ya también una guerra de más de un año, de meses, esta guerra más reciente de Sudán, y ya cuesta centenares de muertos, y ustedes saben también la devastación que está viviendo ese país. Y, por supuesto, tengo que hablar de la guerra en mi país, muy brevemente, porque tuve la oportunidad de ser miembro de la Comisión de la Verdad. Elaboramos y entregamos hace un año el informe final, y yo les digo, realmente es una barbarie lo que se ha vivido en Colombia en estos últimos 60 años. Tampoco los lleno de cifras, pero sí les quiero decir algunas que creo importantes. En mi país, esta guerra nos ha costado más de 700.000 muertos, más de 120.000 desaparecidos. Ustedes saben el horror
que fue la desaparición forzada aquí en Argentina durante la dictadura. Pero los estimativos, y aquí están mis profesores que me pueden contradecir, creo que están por los lados de 30.000. En Colombia hay 120.000 desaparecidos, 7,5 millones de población desplazada por la violencia. Pero no es solo una cuestión de cifras, es que la calidad de vida en mi país se ha reducido significativamente y la posibilidad, como hemos dicho, de vivir tranquilos, de poder salir a la calle y al campo, de poder disfrutar, que es importantísimo, como nos lo señaló hoy la vicepresidenta de la asociación. Yo creo que son señales claras de una situación de guerra que hace imposible el buen vivir, o sea, la salud, que hace imposible el ejercicio de los derechos ciudadanos, o sea, la democracia. En mi país, una de las grandes víctimas de esta guerra ha sido la democracia. Y quiero presentarles un resumen. El informe de la Comisión de la Verdad de Colombia son 8.750 páginas. Logramos hacer un resumen de 23 paginitas de bolsillo para tratar de mostrarle al mundo la síntesis de la gravedad de lo que ha pasado y al mismo tiempo de las posibilidades al futuro. Y estamos trabajando hoy por la paz en Colombia, porque entendemos que si no logramos la paz no vamos a ser viables como sociedad. Y el tercer gran riesgo que identifico común para la democracia y para la salud en las sociedades actuales es el problema de la corrupción. La corrupción que implica el desvío de lo público al servicio de intereses privados. Corrupción que tiene muchas modalidades, como desviación y apropiación de recursos colectivos o públicos para intereses particulares, sobornos para la toma de decisiones, para la asignación de cargos, para la asignación de contratos, cooptación de conciencias y de personas o de organizaciones mediante dádivas para fines particulares o políticos y el tráfico de influencias. La corrupción tiene un poder corrosivo en las sociedades. La corrupción mengua, le quita las bases a la posibilidad de la confianza, a la posibilidad de la democracia, a la posibilidad de construcción colectiva. A su turno, en el campo de la salud, las distintas formas de corrupción desvían los recursos propios, generando carencias y limitaciones. Impone criterios y personal técnico-científico que reemplaza a quienes realmente trabajan y conocen el sector. De manera que la corrupción en toda la sociedad y en el caso concreto, en el campo de la salud, tiene una capacidad demoledora y es una epidemia, es una plaga en la sociedad actual y le hace tremendo daño a la democracia y a la salud. No me extiendo tampoco en cifras concretas de corrupción, pero hay estimativos que nos dicen que cada año en el mundo se paga más de $1 billón en sobornos. Esto nos da una idea. Y en un caso reciente de América Latina tenemos, creo que aquí lo conocen muy bien, el caso de Odebrecht, esta empresa brasilera que convirtió el soborno en una política, en una forma de existir y de sobrevivir, y que corrompió a más de 10 países, entre ellos Brasil, Argentina, Colombia, pero también Mozambique, Angola. O sea, es una corrupción global, planetaria prácticamente, y podríamos decir muchos otros indicadores. Bien, el desvío de estos recursos de la salud no solo se hace en estos niveles macro, sino al interior de cada país. Y en mi país, con la ley de salud que rige actualmente, el sector privado prácticamente se apropió, se convirtió en el ordenador, en el administrador, en el decisor de los recursos públicos de la salud. Y hoy en día en Colombia vivimos una lucha muy fuerte para tratar de que el Estado, con la reforma actual a la salud, recupere el control de los recursos de la salud y la gobernanza en el sector de la salud. Y está muy difícil la lucha
porque cuando ya el sector privado se ha apropiado de estos recursos es muy difícil que logre facilitar o que acepte que sea el Estado el que haga lo que debe hacer, que es la administración de esos recursos. Como el tiempo corre implacablemente, me veo obligado a ir sintetizando los otros riesgos que quiero enunciar. Pero les decía que me voy a referir a dos riesgos que considero especialmente graves, en particular para la democracia en el mundo actual. En primer lugar, lo que yo me atrevería a llamar el vaciamiento de lo esencial de la democracia y la conversión de la democracia en una formalidad electoral periódica y modalidades electorales además casi siempre manipuladas, calculadas, compradas o corruptas también en mucha forma. Hoy la democracia en muchos países ha devenido simplemente en un ritual electoral periódico que lo que hace es legitimar viejas formas de ejercer el poder, de seguir marginando a sectores sociales, de seguir en procesos represivos contra la organización y la movilización social. Y con la fachada formal del rito electoral, entonces se asume que hay democracia. Eso no es democracia. La democracia, como lo dijimos al principio, es la posibilidad del ejercicio del poder efectivo por parte de la sociedad, es la posibilidad de la participación en las grandes decisiones de todo tipo en el país, es la posibilidad de la organización y de la movilización populares que se van convirtiendo en enemigos a los cuales hay que perseguir. Estas modalidades están llevando a que en el mundo se anquilose la democracia, un reduccionismo que le expropia lo sustantivo y la convierte simplemente en una formalidad. Y creo que lo que pasa, no voy a citar países, pero hemos visto muy recientemente en algunos procesos electorales, etcétera, es la confirmación de ese vaciamiento de contenidos y de esa realidad de una explicitación y una reducción de la democracia a la formalidad. Y planteo en segundo lugar otro gran riesgo para la democracia en la sociedad de hoy y del futuro. Es el problema de la comunicación, pero ya en concreto es de esta progresiva monopolización de los medios de comunicación, ya no solo los tradicionales, de los grandes periódicos, las grandes revistas, las grandes emisoras, los grandes canales de televisión. Es toda la cuestión de las redes virtuales, es la cuestión del Internet. Hoy en día, 3, 4 grandes grupos concentran prácticamente toda nuestra comunicación por Internet. 5 empresas basadas en software controlan todas las comunicaciones por Internet. Google, Microsoft de Bill Gates, Facebook de Mark Zuckerberg, Apple, Amazon de Jeff Bezos. Estas empresas controlan prácticamente toda la información y eso les da un superpoder, un poder supranacional, porque inclusive ya en los países quien decide las políticas de comunicación no es el propio Estado o los respectivos ministerios, son estos grandes monopolios los que imponen, y no imponen solo la forma, terminan imponiendo los contenidos, porque con su capacidad ultra idiomas, más allá de las distintas culturas, con un icono ya identifican y son capaces de reducir todo un proceso a una imagen, a una palabra, y con eso hacen una versión de la realidad y con una capacidad movilizadora también supremamente grande. Creo que si bien la revolución de las comunicaciones es uno de los grandes avances y una de las grandes oportunidades, es también uno de los riesgos actuales y futuros para la democracia en el mundo. Y entro al último punto, que es insinuar 4 riesgos específicos para la salud en la sociedad actual, no solo actual, algunos los hemos heredado de atrás. Quiero referirme en primer lugar al problema del hambre. Con hambre no hay salud. El hambre es la negación del bienestar básico, de lo más elemental, y además con una potencialidad enorme mediante la desnutrición, de alteraciones desde el embrión, en el desarrollo
y después más adelante en todo el riesgo de las enfermedades. El hambre realmente mata y mata de muchas formas y desde muy temprano. No es nuevo el hambre en el mundo, pero desafortunadamente en el siglo XXI, produciendo la cantidad de alimentos que se tienen, teniendo los medios de comunicación para transportar los que se tienen, hoy el hambre en el mundo es mayor que muchos años anteriores. Acuérdense ustedes que los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteaban un mundo sin hambre en el año 2000. Como no se logró, entonces se replantearon y se planteó que para el 2030, hambre cero. Y tenemos la mala noticia y la sabemos. Hace poco acaba de salir un informe de la FAO y del Programa Mundial de Alimentos donde nos dicen que hoy en el mundo hay mucho más hambre, no solo que en el año 2000, sino que antes de la pandemia. Hoy son millones la cantidad de personas en el mundo que se acuestan con hambre. 828 millones de personas están afectadas hoy por el hambre en el mundo, 150 millones más que antes de la pandemia. Y esto se hace sentir en muchas formas y de distinta intensidad en muchas partes del mundo. En el caso de mi país, Colombia, por ejemplo, tengo la vergüenza de decir que 15.5 millones, o sea, el 30% de la población de mi país y 1.3 millones de migrantes que están en el país tratando de establecerse ahí, tienen inseguridad alimentaria aguda en 2022. Actualmente, en mi país, el 15% de los hogares solo consumen 2 comidas al día. No les traje los datos de Argentina porque ustedes los tienen, pero les pido que reflexionen si hay o no hambre en Argentina y si el hambre se está o no intensificando. Tengo la desafortunada hipótesis de que creo que también aquí el hambre hoy es un problema, y un problema que nos afecta gravemente en la salud en los términos que hemos dicho. El segundo riesgo que quiero destacar específicamente en el campo de la salud es el problema de las epidemias. Obviamente no son nuevas las epidemias, son casi tan antiguas como la humanidad, y las epidemias inclusive han contribuido a marcar épocas. Acuérdense que, por ejemplo, la Edad Media se inició con una epidemia, la que llamamos la peste de Justiniano, y terminó con otra epidemia que llamaron la peste negra y que mató más de 25 millones de personas en Europa. Y las epidemias prácticamente no han desaparecido. Ahora en el panel nos dijeron que nos preparáramos para la próxima. Nos lo dijo el presidente de la Asociación de Federaciones de Salud Pública del Mundo. Las epidemias no se han acabado. Podríamos hablar de varias en los últimos años. Obviamente la que se roba todo el escenario es la de COVID-19, pero las epidemias que ha habido antes, recuerden ustedes, unos siglos antes, la de viruela, con una capacidad destructiva enorme, al final de la Primera Guerra Mundial, la que llamaron la fiebre española, que ahí es donde uno ve, la detectaron y la diagnosticaron en Estados Unidos, pero se la endosaron a España, como ha pasado casi siempre, de que una cosa es que pasa y otra que queda en el imaginario y en la historia de las personas. E insisto, no me voy a extender, pero la pandemia prácticamente, que inclusive algunos hablan más de sindemia para darle un carácter de mayor densidad, de mayor capacidad comprensiva y explicativa, produjo, en resumen, según lo dijo la Organización Mundial de la Salud, 765 millones de casos y 6.9 millones de muertes en el mundo. Este es, digamos, el balance en esos términos, pero el balance en términos de desnudar e incrementar las inequidades, en términos de enfrentar y de hacer ver las posibilidades y las limitaciones en el campo de la tecnología, en el campo de la ciencia, en el campo del conocimiento, en el campo de las políticas de salud, produjo una conmoción mundial supremamente grande. Y como siempre hay que decir, a pesar de la barbaridad de esta epidemia,
ha dejado también algunos saldos interesantes que ha mostrado de caras positivas. Desde la solidaridad, que esta pandemia fue una convocatoria a la solidaridad, a mí me impactó, a mí me dio el COVID, casi me muero, y me impactó mucho, me acuerdo, el caso de un sacerdote ya ancianito en el norte de Italia que no aceptó el respirador que le dieron en la unidad de cuidados intensivos para que se lo pusieran a un joven que estaba a su lado. Y el sacerdote anciano murió y el joven, eso fue en las primeras etapas de la pandemia, pudo sobrevivir por la solidaridad de este sacerdote. Pongo ese ejemplo en menor, digamos, en nivel personal, para entender que la pandemia, si bien desnudó inequidades, también convocó al conocimiento, también convocó, digamos, lo mejor de la humanidad y produjo casos de solidaridad nacional e internacional muy grandes. Desafortunadamente también no pasó lo mismo en todos los campos. Y ustedes saben, por ejemplo, el problema tan serio con la inequidad, por ejemplo, con las vacunas. Otros temas que apenas enuncio y que dejo para que los sigamos discutiendo en estos días. Y digamos finalmente frente a las pandemias, esta epidemia, esta gran pandemia, en mi opinión, se ha convertido también, y ya alguien lo dijo esta mañana en el panel, en un despertar de la salud pública. Podríamos decir que la epidemia, la pandemia, volvió a poner la salud pública en la primera plana y nos corresponde a todos entonces aprovechar eso que llamamos un momento, una hora de la salud pública en el mundo. El tercer tema que quiero desarrollar, insinuar simplemente, ya se me está acabando el tiempo, es el problema del cambio climático. Creo que dentro de los riesgos específicos para la salud, no solo para la salud, para la economía, para muchas cosas, pero el cambio climático constituye hoy un gravísimo riesgo para la humanidad. Es menos viejo que el hambre, no es totalmente nuevo, pero no es tan viejo como el hambre ni como las epidemias, pero se viene incrementando aceleradamente y pone en riesgo la vida misma en el planeta. El aumento de la temperatura de la tierra y de los mares por el incremento de gases de efecto invernadero, la tala de bosques, el extractivismo, etcétera, está generando sequías, incendios, inundaciones, aumento del nivel del mar, tormentas, huracanes, temperaturas extremas, con consecuencias devastadoras en la agricultura, en el suministro de alimentos, y podríamos generalizar en el riesgo mismo de servicios básicos y el riesgo de vida. Hace muy poco, la Organización Mundial de la Salud estimó en 12.000 las catástrofes sufridas en el mundo en los últimos 50 años por este tipo de riesgos meteorológicos, climáticos e hidrológicos, con 2 millones de muertes y más de 4 billones de dólares en vidas, obviamente de dólares de costo. Obviamente, como en otros casos, siendo los países en desarrollo los que llevan la peor parte. Y termino señalando un cuarto riesgo que considero fundamental hoy para la salud en el mundo. Son ciertas políticas y sistemas de salud. Aquí hay que andar con mucho cuidado, porque justamente las políticas y los sistemas de salud deberían servir para garantizar, para hacer efectivo el derecho a la salud, para garantizar el acceso universal, la equidad, el carácter público y el suministro oportuno de servicios y de calidad de vida para las personas. Pero resulta que ciertas políticas y ciertos sistemas de salud están contribuyendo, en lugar de facilitar la salud y hacer mejor la vida de la humanidad, están contribuyendo a todo lo contrario. Preguntémonos bajo qué condiciones las políticas y sistemas de salud pasan a ser un riesgo para la salud. Todos ustedes que trabajan en este campo deben tener respuesta. Yo enumero solamente, y con eso termino, 3. La primera, las políticas y sistemas de salud dejan de ser una oportunidad y una garantía del derecho y se convierten en un factor de riesgo para la salud cuando, al entender la salud no como un derecho,
sino como una mercancía, el lucro privado pasa a contribuir de la atención de las enfermedades, consultas, internaciones, procedimientos, tecnologías, se vuelven más importantes el lucro por esos servicios que la garantía efectiva del derecho a la salud y de las condiciones necesarias para poder vivir bien. Se vuelven también un riesgo cuando para garantizar la rentabilidad de los servicios de salud se introducen o se permiten barreras para el acceso oportuno a servicios adecuados y de buena calidad, generando exclusiones, discriminaciones, incremento de inequidades de género, de etnia, de edad, de nivel económico o de lugar de resistencia. Y finalmente se convierten también en riesgo para la salud las políticas y los sistemas cuando ellas y los servicios de salud no se corresponden con las realidades y necesidades culturales, epidemiológicas de los territorios. Cuando la cultura no importa, cuando importa más la imposibilidad de un imperativo económico, de un interés particular, del suministro de servicios, cuando eso se impone por encima de las realidades y de las riquezas étnico-culturales de los países. Termino diciendo algo casi obvio. Los riesgos no son fatalidades, ni son situaciones inmodificables. Deben tenerse también como desafíos para tratar de prevenirlos o enfrentarlos con el pensamiento, con la ciencia, con la tecnología, con la acción política y tanto a nivel personal y colectivo como social. Ojalá estas reflexiones estimulen el trabajo desde la salud pública por la defensa y la prevención de los riesgos actuales para la democracia, la vida y la salud. Y creo que es importante que prioricemos en cuáles de esos riesgos en las realidades concretas son más graves y por lo tanto tratar de enfrentarlos. Yo diría que hay que priorizar hoy la lucha por la paz. La lucha por la paz nos enfrenta, nos pone a colocar la equidad, la vigencia de los derechos, la democracia en el primer plano. Y necesitamos darle a esto realidad territorial. Miren, de las grandes lecciones que aprendimos en Colombia del conflicto es que la paz es territorial o no es verdadera. Y territorial no quiere decir de distintas regiones, sino que quiere decir de la propiedad y de la utilización de la tierra, de las relaciones con el territorio y obviamente de las diferencias regionales. Si no tenemos eso en cuenta, si pretendemos unificar, nos estamos perdiendo. Necesitamos darle a la paz esa realidad y esa concreción territorial. Necesitamos finalmente unirnos para trabajar juntos. Miren, no somos tantos los que trabajamos en salud pública o en salud colectiva o en medicina social, cualquiera sea el apelativo, estamos en la misma lucha por la salud y por la vida. Lo peor que podríamos hacer es gastarnos las energías enfrentándonos y no sumando. Necesitamos sumar toda la energía desde los colegios, las escuelas, las universidades, el sector de la salud, sumar toda esta energía del campo de la salud pública, la salud colectiva, la medicina social, para enfrentar esta lucha por la vida, la salud, la democracia y la paz en Argentina, en nuestra América Latina y en el mundo. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunos minutos para algunas preguntas. Chico Campos levantó la mano. Acá hay un micrófono. Acá en la puerta.
Bueno, saludo a todos. Yo oí muy atentamente la charla de mi maestro Saúl, que junto con Hugo Mercer nos brinda con esa presentación hoy día. Y yo tomé nota, Saúl, de claramente cuáles serían, como si fuera un estudiante acá, cuáles serían mis anotaciones a cuestión de riesgo a la democracia y la salud y ser milista, ¿no? E estou muito contento e, de alguma forma, estou de completo acordo com o que tu hablas, que é uma construção que nós, como medicina social, hemos hecho em Latinoamérica já há tanto tempo, não? Quando Hugo ressaltou tus qualidades, eu creio que eu me acordo do recinto de Quirama, em Medellín, onde nós empezamos lá Lames, ou seja, o pensamento social, médico-social latino-americano, eu creio que tem destaque enorme no mundo. E comecei a pensar em tua apresentação, e eu estava um pouco ansioso, porque tu não tocavas o ponto que eu havia tocado, quizás, como o principal. Vou só rapidamente ponerlo, que eu creio que é difícil falar isso, tanta gente falar delante de Jair Nilson, de Luiz Eugênio, de Pensachá, de tanta gente que me ensinou ao longo de toda a vida, não? Eu venho de um país que Saúl conhece bem, que tem 3% da população mundial e onde ocorreram 11% das mortes. O número pode não ser esse precisamente, mas é mais ou menos isso. Eu creio, Saúl, que a questão da informação que tu pones al final como comunicação, a meu juízo, neste momento, eu colocaria quizás em relieve como risco que é de los maiores nesse momento. Pasmem-se ustedes que há 2 semanas atrás, o Parlamento brasileiro ia votar uma lei de informação, de divulgação da informação, de fake news, de tudo isso. A empresa Google proibiu, de alguma forma, comprou deputados para que isso não passara. Ou seja, esse tipo de monopolização, e no caso de Brasil, que passamos essa infelicidade nos últimos 4 anos, até enero do ano passado, que corresponde, em nosso caso, a uma fascistização de um conjunto de coisas, não? Que vai desde a destruição de um projeto, de um Programa Nacional de Imunizações, que vai a todo o questionamento ao direito reprodutivo, que vai à questão das populações originárias, que vai à questão da mineração sin, que são todos problemas que tu planteias. Eu creio que se nós não ponemos muita ênfase nesse momento, nessa questão do controle monopolizado ou oligopolizado da informação que temos nesse momento, isto lo que foi que isso que nós temos em Brasil hoje, alguma coisa como quizás 500.000 pessoas, meio milhão de pessoas que não hubieran morrido, não fuera essa luta fascistizante de negação de los logros que nós havíamos tenido em saúde. Gracias. Perdón, estamos con un problema que tenemos que dar término a la actividad porque se empiezan a superponer con las siguientes. Les pedimos disculpas. El comentario que acaba de hacer Chico sobre cómo hay diferentes formas de fascistización que ponen en riesgo la democracia deben ser consideradas y analizadas en profundidad. Es importante. No sé, Saúl, si querés decir algo al respecto. No, totalmente de acuerdo. Creo que lo desarrollé y lo planteé, el problema del monopolio en la información con múltiples variantes, diversidades, y este caso concreto de Brasil que Chico señala es un ejemplo claro de eso y una advertencia para todos los países. No me extiendo más, simplemente manifiesto mi total acuerdo. Les agradecemos mucho la presencia y sigamos
con el resto de la actividad.